Martín Zuleta, que como todos ustedes saben es docente, pero además es un militante del PJ. Buen día Martín. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted? Saludos a la audiencia. Bueno, Quiero hacer una corrección ahí. Yo no soy militante del PJ. No, usted quise decir militante político. Usted es un hombre con toda la experiencia, viene trabajando y lo hace con bastante fuerza porque además tiene toda una trayectoria familiar, digamos. Siempre me recuerdo, cuando hablo con usted, me acuerdo de Oscar, su papá, que fue diputado provincial, pero fue también un militante de fuste que tuvo la provincia de San Juan. Bueno, gracias por recordarlo siempre, Carlos. Sí. Acá estoy a su servicio. Claro, quería que viéramos un poquito esto de saber que Gioja y Uñac no pueden ir separados. Tienen que ir dentro del mismo espacio, quiero decir. La lógica indicaría que ambos espacios y sectores son conscientes de que si van divididos a una elección corren el riesgo y hay una alta probabilidad de que el oficialismo pueda perder el poder en la provincia de San Juan. Creo que ambos espacios del oficialismo, el iñaquismo y el giojismo, son conscientes de esto, y esto, desde mi punto de vista, coloca al sector de José Luis Gioja en una posición de fuerza, por decirlo de alguna forma, en las negociaciones que seguramente deben estar llevando adelante ambos sectores, porque si bien el mensaje de Uñac ha sido claro y contundente en cuanto habla de la unidad y de invitar al sector de José Luis Gioja y de Aranda a conformar el frente oficialista conjuntamente con el bloquismo también, yo no dejo de analizar lo siguiente. Todo esto ha sido volcado y reflejado por el diario principal de la provincia de San Juan, que tristemente y sorprendentemente de unos años a esta parte se ha convertido como la voz del oficialismo, y no es un dato menor en el sentido de que creo que el oficialismo, sobre todo el uñaquismo, necesita vender esta unidad para calmar un poco al electorado y para calmar también un poco a los dirigentes territoriales de los distintos departamentos, porque están muy convulsionados, pero yo todavía no diría que esto está cerrado y que ya van a ir juntos. Creo que están obviamente en charlas y en negociaciones, pero faltan que se den algunas cosas, y yo creo que en la unidad termina dentro de esta puja interna entre el iñaquismo y el giojismo. Yo creo que en la unidad el que termina perdiendo es el sector claramente de José Luis Gioja, en muchos sentidos, en muchos aspectos, porque como le venía diciendo, Carlos, la información que uno maneja es que no importa lo que hagan o digan las cabezas, las bases están bastante enfrentadas y se han movido en función de ese enfrentamiento, y a las bases le ha llegado el mensaje de José Luis Gioja, sobre todo las bases del giojismo, que podían armar tranquilos, que no iban a terminar sumando a la estructura de Uñac, y no sé cómo les va a caer a las bases un posible acuerdo suscrito para que vayan dentro de un mismo frente con el gobernador. Yo creo que no está todavía del todo cerrado. Admitiendo de que en estos casos, después de tanta división, a partir ya de toda una gestión, o más tal vez, de gobierno, creo que empiezan a pesar cómo se gana. Y en cómo se gana está cómo se actúe. Y no es fácil decir, las bases tienen su posición, pero bueno, no es la primera y última ocasión que los dirigentes, los cabezones, toman medidas que a veces la gente no acepta, y que bueno, que un poco no por sumisión, sino por
resignación tal vez hay que seguir ese rumbo. Pero bueno, admitiendo esto, ¿no? Pero si no cerrándose esto así, de la manera que tiene que ver ir por adentro y por afuera, está claro que ir por afuera ya genera derechamente una situación no solamente incómoda, sino peligrosa en términos de cómo se gana, ¿no? Sí, es cierto lo que usted plantea, pero hay que tener en cuenta, a veces nosotros, me incluyo, y lo incluyo en este concepto usted también, que nos gusta tanto la política, que solamente pensamos como políticos, y por supuesto que estamos hablando en este momento de cuestiones políticas, y cuando hablamos de las bases partidarias, y después está la sociedad, que es otra cosa diferente, que hay que ver qué es lo que piensa la sociedad de todo esto, que yo creo que todo esto es muy bueno para la oposición, todas estas idas y vueltas, este engaño de José Luis Gioja de decirle a la sociedad que él es opositor a este modelo y terminar yendo en un mismo frente, yo creo que a la sociedad común, a sanjuanino de a pie, lo va a volcar cada vez más hacia la oposición, ¿sí? O sea, faltó esa parte en nuestro análisis. Y si bien es cierto lo que usted manifiesta, también hay que tener en cuenta que los tiempos o los momentos son otros. Ya no tenemos a un Gioja o a un Uñac encabezando un proyecto político indiscutido y con un fuerte apoyo de la sociedad, en donde podían hacer primar su dedo en muchos aspectos. Creo que los momentos son otros, y acá hay algo que también es importante tener presente. Esta unidad es incompleta la que ha propuesto Sergio Uñac y la que se ha llevado adelante en la reunión del Consejo Partidario del Partido Justicialista, porque faltó la invitación, o no estuvieron presentes, o no se operó adecuadamente porque no está así informado por el diario oficialista, pero faltó el sector de Alberto Fernández. Faltó un sector muy importante para decir que hay una unidad. ¿Qué le quiero decir con esto, Carlos? Que yo no sé si está cerrada del todo la unidad entre el giojismo y el uñaquismo, porque hay informaciones en danza, hay informaciones que uno maneja, que va a haber un frente electoral conformado en San Juan con apoyo de Alberto Fernández, de Massa y un poco de Cristina, que va a ser diferente al oficialista de Uñac. Entonces hay que estar muy atento a esa lectura. Si este otro frente, concretamente el partido parte del presidente Alberto Fernández, hubiera estado invitado a este convite del Consejo del Partido Justicialista, yo podría estar inclinándome más a que la unidad está cerca, pero como hay sectores todavía del justicialismo importantes con apoyos nacionales que no están dentro de este esquema, yo creo que la unidad entre el giojismo y el uñaquismo no está del todo sellada. Así es, y habrá que ver también cuál es la posición final que toma el sector independiente. Estamos hablando acá de las bases, estamos hablando de los afiliados, estamos hablando de la militancia del PJ. Habrá que ver qué hace el sector empresario, qué hace el sector independiente, qué hace la gente común, que ve cómo se disputan el poder. Mientras tanto, la situación de la economía provincial es distinta, porque el 80% lo pone la nación y el 20% lo pone la provincia, ¿no? En el presupuesto me refiero, ¿no? Por eso le decía recién que, bueno, a veces uno, me incluyo a mí y lo incluyo a usted, a veces uno habla de todo esto, olvidando que verdaderamente, y lo más importante también, es lo que vaya a, en definitiva, a decidir la gente común o de a pie, y no el militante. Y yo creo que estos idas y vueltas, estos enfrentamientos, este manoseo, creo que va a terminar volcando o repercutiendo positivamente en la gente común a favor de la oposición. Yo creo que el oficialismo, estas peleas internas que han tenido, estos idas y vueltas, a la sociedad no le ha caído bien, y uno advierte también en la calle, cuando habla, cuando hace política también, que es como que la gente le va perdiendo el miedo a que ya no gobierne el Partido Justicialista, por decirlo de alguna forma. Es decir, la gente ya tiene en su cabeza otra expectativa,
porque como usted dice, aparte de todo esto, aparte de todas estas cuestiones, después está la realidad de la persona de a pie, que tenemos una economía devastada, que tenemos un proyecto político nacional, un gobierno nacional que no ha sabido encauzar el rumbo, que no ha sabido decirle a la sociedad cuál es la salida. La sociedad ya está pensando, lamentablemente hasta la persona de a pie ya no tiene esperanza en este modelo político que lo representa el oficialismo. Yo creo que está esperando una propuesta diferente a nivel nacional, y creo que eso hace que a nivel provincial también la gente esté seriamente pensando en apoyar de manera contundente a la oposición, ¿sí? Estoy hablando del sanjuanino de a pie. Después habrá que ver si eso alcanza, porque no podemos sacar de nuestro análisis también que casi el 70% del empleo en la provincia de San Juan es empleo público, y eso también termina pesando en una elección. Así que yo creo que vamos a esperar en estos poquitos meses que quedan hasta la elección provincial, y vamos a ver seguramente que el gobierno va a tratar de congraciarse con el empleado público, por decirlo de alguna forma, para tratar de evitar la fuga de votos en este sector también. Es un análisis un poco complejo, pero creo que está saliendo muy fortalecida la oposición de todos estos idas y vueltas que está teniendo el oficialismo. Claro, y habrá que ver el comportamiento de la gente con esta ley de lema, que genera cierta duda y cierta situación distinta para el electorado, pero básicamente ya hubo una ley de lema que también fue rechazada por la gente a cambio en algún momento de la alianza, que usted recordará también. Así que, Martín, muchísimas gracias. Vamos a seguir en esta línea de análisis, porque esto recién empieza, me refiero a lo sucedido en el PJ, y habrá que ver cómo siguen las conversaciones también, ¿no? Sí, habrá que ver cómo... yo veo esto, y como ha sido comunicado por la prensa, yo lo veo más como una operación política que como una noticia real de que haya habido un verdadero acercamiento entre las partes. Yo creo que si uno lee adecuadamente cómo se ha pretendido comunicar esto, uno observa y advierte claramente que el geojismo sigue diciendo que está bien, que esto es un gesto, que es importante, pero que ellos han solicitado algunas cosas, hay algunos condicionamientos para cerrar, y yo creo que vamos a ver de aquí al 24 de febrero, que es cuando deben presentarse los frentes electorales, vamos a ver, digamos, algunas concesiones o no, y algunas definiciones en ese sentido, así que hay que estar atentos. Claro, incluyendo el tema de si Uñac puede ser candidato, si no están vencidos sus mandatos. Ese es un tema que lo ha planteado Gioja, de manera que habrá que ver que en ese punto cómo zanjan o el silencio o la acción. Si accionan reclamando eso, no creo que el oficialismo de Uñac acepte, o al menos le ponga un manto de olvido a una cosa que es muy central para él, ¿no? Yo lo dije el otro día cuando tuve la suerte de hablar con usted, que estaba comenzando este nuevo periodo. El único sentido, y lo que se estaba barajando dentro del geojismo, que el único sentido que tenía que el sector geojista cierre con el oficialismo uñaquista y que vayan por un mismo frente, es la esperanza, por decirlo de alguna forma, o la acción política concreta que vayan a entablar o empeñar de que Sergio Uñac no pueda ser candidato a gobernador nuevamente, y que en ese sentido el geojismo confía en que la figura de José Luis Gioja no puede ser vencida por nadie más dentro del sector oficialista que no sea por Sergio Uñac. Entonces se está barajando esta posibilidad de ir juntos, dije en ese momento, por parte del geojismo, argumentando fuertemente que Sergio Uñac no puede ser candidato a gobernador. Entonces habrá que ver cómo
cómo manejan esta situación. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta con nosotros en la mañana de hoy de la Caleta Política, en este día viernes, y por supuesto a acometer todo lo que viene de acá en adelante, porque ya estamos en la etapa de determinaciones, de no solamente de acuerdos, sino también de la manera que cada sector, en este caso el oficialismo, que tiene dos conducciones fuertes, pero que seguramente una se va a imponer sobre otra en cualquier momento. Gracias, Martín. Gracias, Carlos, un placer, estamos en contacto. Muy bien, ahí estaba Martín Zuleta con nosotros analizando esto, que es importante ver cómo sigue esta historia después del encuentro y la convocatoria que hizo el presidente del PJ en San Juan, el gobernador de la provincia, Sergio Uñac.